Hermanos, Dios no se equivoca. Dios no tiene un plan B. Vaya, la iglesia no es el plan B de Dios porque las cosas le salieron mal en el principio. Dios tiene un plan que está llevando a cabo desde antes de la creación del mundo hasta después de que todas las obras se realicen. Y por supuesto es indispensable que estemos de acuerdo en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Sí es verdad que son tres personas distintas, pero el Hijo no está deshaciendo o desbaratando lo que el Padre inició, o tratando de abrogar o descontinuar lo que el Padre desde un principio planeó. El Hijo está llevando a cabo la obra que el Padre le encomendó, y el Espíritu Santo justamente ahora está también llevando adelante los planes de Dios, porque son uno. No son tres dioses, es un solo Dios. Y digo que esto es muy importante porque con mucha facilidad nos podemos confundir, podemos generar ideas falsas y de igual manera también podemos perder la sana doctrina de la que hemos estado hablando constantemente el día de hoy, y por lo cual tener también malas decisiones o malos conceptos en nuestras vidas. Hablar de una iglesia saludable, hermanos, voy a mencionar lo que comúnmente se usa. Es una iglesia que tiene fidelidad a la palabra de Dios. Es una iglesia que su predicación es cristocéntrica. En nuestros tiempos se promueve mucho la idea de que sea una predicación expositiva, lo más fiel posible a la palabra de Dios. Es una iglesia que tiene una sana doctrina. Es una iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu. Es una iglesia que su liderazgo es bíblico. Es una iglesia que está comprometida con la gran comisión. Y es una iglesia que practica tanto el bautismo como la cena del Señor, el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Entonces, de manera general, estos son los elementos de una iglesia saludable. Y por supuesto existe el peligro, hermanos, de idealizar. Y quisiera poner un ejemplo para que vean la facilidad que tenemos nosotros de idealizar las cosas y por lo cual caer en cierta decepción espiritual. Miren, si yo pregunto de manera general una pregunta que han oído muchísimas veces, hermanos de los que están aquí presentes, si Cristo viniera en este momento, levante la mano por favor quien considere que se lo llevaría al Señor. Levante la mano, nada más para ver. ¿Quiénes consideran que si Cristo viene en este momento se van con Él? Gloria a Dios, hermanos. Ahora, viene mi siguiente pregunta. Esto pues como introducción de nuestro mensaje. Hermanos, por favor, no va a ser muchos, pero voy a pedirles que si alguien me da una característica que debe de tener un cristiano verdadero. No me refiero a un cristiano carnal, no me refiero a un cristiano a medias, verdad, tibio, sino qué características debe, no digo debería, debe tener un cristiano real. Si alguien me da una, por favor, los músicos les voy a pedir que me den una característica que un cristiano real debe de tener. Fidelidad al Señor. ¿Alguien más? Todos ustedes, una, nada más. Amor, oración, obediencia. Amén. ¿Consideran ustedes que debería de ser honesto? Que tenga el sello del Espíritu Santo. ¿Consideran que debería de ser íntegro? ¿Consideran que debería de amar al prójimo como a sí mismo? ¿Consideran que debería de priorizar siempre las cosas de Dios para que pueda cumplir, amar a Dios por sobre todas las cosas? Amén. Ahora díganme una cosa, levanten la mano de ustedes el que cumpla estas tan pequeñas características que mencionamos. Levanten la mano, por favor. Ahí está el problema de la idealización. Entonces, ¿quién de ustedes se va a ir con el Señor? Porque el Señor va a matar a una iglesia como santa, perfecta, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y lo sabemos. Pero de pronto cuando idealizamos al cristiano verdadero, tristemente no llenamos los zapatos del cristiano verdadero.
Y entonces, ¿dónde está el problema? Vamos en el camino. Amén. El problema es que el cristiano verdadero es una persona como tú y como yo, que está batallando con su carne, que está batallando con su prójimo, que está batallando con sus prioridades en la vida, que está batallando con las enseñanzas del Señor. Y nos mencionaba el hermano, hay porciones de la Biblia que no quiere leer y hay porciones que le encantan. Y hermano, resulta que ese es el cristiano verdadero. Alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, alguien que está batallando con su viejo hombre, lo está todos los días, si es posible, lo está matando para poder verdaderamente servir y amar a Dios. Y es alguien a quien Dios le dice, arrepiéntete. Me pregunto, ¿por qué le dirá arrepiéntete? Porque peca. ¿Por qué le dirá corrígete? Porque se equivoca. ¿Por qué le dirá soporta a tus hermanos en Cristo? Pues porque tenemos problemas entre los mismos hermanos. En realidad ese es el cristiano verdadero. El apóstol Pablo le escribió las cartas que escribió, no se las escribió a incrédulos. Es más, tuvo el cuidado de decir a los santos que se reúnen en tal lugar, en tal parte. Entonces resulta que la mayoría del tiempo idealizamos tanto que nos gana finalmente la hipocresía. ¿Y a qué me refiero que nos gana la hipocresía? Porque si el cristiano verdadero tiene esas características y no yo no las tengo, ¿será que no soy cristiano verdadero? Y como le quiero decir a mi conciencia y a mí mismo que sí soy, de pronto viene esa segunda etapa de la hipocresía, ¿verdad? Esa etapa en donde oculto mis pecados, donde oculto mis defectos, donde oculto mis problemas y donde actuando, pero doy un precioso testimonio. Es más, estoy casado y no tengo ni un solo problema con mi esposa, está ahí. Nos la llevamos de una manera tan maravillosa que somos un ejemplo como matrimonio y deberían de observarnos. Y si tenemos un problema, ¿qué creen que lo hacemos? Lo ocultamos, porque el matrimonio cristiano, ¿cómo debería de ser, hermanos? Pues en pleito, en paz, en amabilidad, en todas esas cosas que idealizamos. Y de pronto, cuando vemos que no llenamos los zapatos de lo que hemos idealizado, tenemos que ocultarlo, tenemos que ser hipócritas. Tenemos que poner una fachada y no nos damos cuenta que los que nos estamos dañando somos nosotros mismos. Porque el verdadero cristiano es como los hermanos en Corintio, con todos sus problemas, como los hermanos en Éfeso, como los hermanos en Roma. Entonces, ahora sí, vamos a ver si funciona. Hermanos, una vez que hemos estado de acuerdo en algunos puntos, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos iniciar ¿qué realmente es una iglesia saludable? Miren, hay enfermedades que destruyen al cuerpo y a veces no nos damos cuenta. Hay enfermedades más obvias que nos dan la oportunidad de tratarlas, nos dan la oportunidad de ir al doctor, recibir medicamento o a lo mejor algún tipo de terapia, pero hay enfermedades que silenciosamente nos están matando. El exceso de azúcar en la sangre, ¿verdad?, está dañando nuestros órganos constantemente. Para cuando nos damos cuenta, ya tenemos problemas en el riñón, ya tenemos problemas en el hígado, ya se nos vino también la presión, ya nos empezó a causar daños en nuestro mismo cerebro por la presión en las arterias y en las venas. Hay enfermedades entonces silenciosas que yo puedo ver y decir, pues tal persona es saludable, y resulta que no. Resulta que hay una enfermedad silenciosa que le está destruyendo. Bueno, la iglesia también, hermanos, no la vamos a idealizar. Digo, la iglesia son personas con culturas distintas, tradiciones distintas, historial distinto, que el Señor nos ha traído a unidad porque tenemos algo en común: la fe en el Señor Jesucristo y el deseo y el propósito de servirle. Entonces, ¿qué enfermedades hay en una iglesia que le evitan ser una iglesia saludable? Fuera de lo que ya mencionamos. En primer lugar, hermanos, una iglesia cautiva no es una iglesia saludable. ¿Y a qué me refiero con cautiva?
Miren, hay iglesias que están cautivas al hombre. Y se nos mencionó parte de ello, ¿verdad? Hay iglesias que están cautivas al pastor. No a la palabra de Dios como debería de ser, no a la dirección del Espíritu Santo como debería de ser, sino muchas veces al pastor. Finalmente Él tiene la última palabra y la iglesia tiene que obedecer y seguir. Muchas veces está cautiva a los diáconos. Al final ellos son los que determinan y dicen qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Muchas veces son cautivas a la famosa democracia de la iglesia. Y esta es una de las cautividades, considero yo, más terribles. Miren, a veces pensamos que la iglesia tiene tanta autoridad, porque somos demócratas y porque al final nosotros votamos, que votamos en cosas que no deberíamos de votar. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que ya está escrito y estipulado por Dios y establecido por Él. La iglesia no tiene ningún negocio en estar votando si eso está bien o está mal, porque ya tiene un Señor y su Señor ya estipuló cómo tienen que ser las cosas. La iglesia y su democracia la ejercita en aquellos asuntos en que no está estrictamente especificado por la palabra de Dios. Y entonces ahí la iglesia ejercita su democracia. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia es cautiva de sus propias ideas y emociones y sentimientos. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes alcancen a percibir cuánta cautividad hay de este tipo. Hay iglesias que, vamos a decir, su pastor cometió adulterio. ¿Debería de ser destituido? Sí. Pero ustedes me quieren mucho, ¿o no? Yo soy su pastor. Y he estado con ustedes en las buenas y en las malas. Y los he apoyado en los momentos más difíciles de su vida. Yo fui el que los bauticé. Yo fui el que presenté a sus hijos. Así de fácil me van a desechar. A ver, hermanos, voten por favor. Y de pronto, más de la mitad dice que se quede el pastor. Lo vamos a perdonar, porque lo amamos, porque es bueno. Y, hermano, ¿quiénes somos nosotros para andar buscando al pastor? Y entonces, ¿en dónde están esos, hablábamos de requisitos o mencionaba el hermano de ideales? ¿Dónde está el que sea irreprensible? Porque una vez que abrimos esa puerta, ¿con qué autoridad el pastor va a reprender a otro hermano que haga lo mismo? ¿O con qué autoridad va a hacer esto? ¿Con qué autoridad va a hacer aquello? Pero el problema es que la iglesia ya quedó cautiva a la famosa democracia. Y repito, la iglesia no tiene por qué votar en asuntos que ya están especificados por la palabra de Dios. Tiene voz y voto en cualquier asunto que no esté aclarado o especificado. Pero no tiene ni voz ni voto en los asuntos que ya están establecidos. Por lo cual una iglesia cautiva, llámese al pastor, llámese a los diáconos, llámese a su misma democracia, es una, como se me ha olvidado, no es una iglesia saludable. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia que no puede estar cautiva para vida de florecer. Ahora, el hecho de que esté cautiva deja de ser iglesia, no necesariamente, pero debe luchar y buscar esa libertad. Hermanos, hay iglesias que están cautivas al mundo y que están también cautivas a las tradiciones. Miren, hay iglesias que están cautivas a los métodos más exitosos. De pronto nos acabamos de enterar que una iglesia, miren, empezó igual con nosotros, como unos 30 miembros, 40 miembros, y hoy tiene 500. ¿Cómo le hizo? Ya vamos con el pastor, ¿verdad? Y el pastor nos dice, mira, hice esto, establecí estas estrategias, acomodé esto, hice esto otro, y nos venimos y lo aplicamos a nuestra iglesia. Ese no es el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia no es estar aplicando métodos exitosos.
Mucho menos el propósito de la iglesia es la complacencia de la congregación, porque repito, muchas veces estamos cautivos a la congregación y estamos tan cautivos a ella por muchas razones, ¿verdad? Que en este momento a mí lo que me interesa es que yo al final de este culto, de este servicio a Dios, les voy a dar una pequeña encuesta para que me digan si les gustó o no les gustó. Y si no les gustó, que me digan que no les gustó para el siguiente culto, se los cambio. Porque yo ¿qué quiero? Yo quiero que ustedes estén contentos, hermanos. Yo quiero que ustedes estén alegres, que se sienten bien. Es más, miren, en los estudios acerca de las religiones se dice que la razón por la que muchos asistentes de iglesia viven más es porque al salir del culto salen contentos, entusiasmados, alegres, felices. En cambio, si en una iglesia salen dolidos, ofendidos, planeando qué van a dejar o qué van a cambiar en sus vidas, pues no se les ve la sonrisa en el rostro y el mundo dice, esto no es una iglesia exitosa. Una iglesia exitosa tiene a sus miembros contentos. Por eso me interesa, hermanos, si algo no les gustó, no se lo vuelvan a repetir. Y si algo les ofendí, díganme. Y por cierto, acabo de ver una pareja que no se han casado y están viviendo juntos y viven en realidad están en fornicación, pero no voy a mencionar nada al respecto para que no se vayan y se sientan bien y sigan. Y es más, lo voy a remover de todos mis mensajes. ¿Para qué? Porque mi interés es que ustedes estén cómodos. Esa es una iglesia cautiva, hermanos. Y está cautiva a complacer a la congregación. Y esa, una vez más, no es la función de la iglesia. Cristo viene por una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, sin compromiso con el mundo, de manera que finalmente, si predicando la palabra de Dios alguien se ofende, qué bueno. Qué bueno. Porque el propósito muchas veces del pastor es incomodar al que ya está muy cómodo en su vida espiritual, al que ya está muy cómodo en su pecado, al que ya está muy cómodo en su servicio al Señor, y el pastor necesita incomodarlo y decirle, hay mucho por caminar, hay mucho por avanzar, no te puedes quedar ahí. Y miren, muchas veces es tremendo, ¿verdad? Pero las iglesias están cautivas a tradiciones y tendencias de este mundo, tendencias paganas. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que está en libertad. Es una iglesia, hermanos, que está guiada por la palabra de Dios. Es una iglesia que no se basa ni en los resultados, ni en las emociones, ni en la situación que está viviendo, pero también es importante entender que es una iglesia real, realista. Dijimos al inicio, el peligro de idealizar nos va a llevar a pensar, bueno, si estas son todas las características de la iglesia, mi iglesia está bien enferma, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puedo hacer? Quiere decir que hay algo que debo de hacer, porque la iglesia está formada de personas como tú y como yo, con defectos, con vicios, con problemas, con luchas personales. Si bien es cierto, yo no estoy batallando con la mentira, y a lo mejor tú sí, pero estoy batallando con las maldiciones, porque soy muy bueno para hablar groserías y decir cosas que no. Bueno, tenemos una batalla distinta, pero hemos venido a Cristo, hemos creído en Él, estamos batallando con todas estas cosas, y dice la palabra de Dios que el que inició la obra la va a perfeccionar día a día, momento a momento. Y en eso está nuestra esperanza. Miren, quiero poner el ejemplo del peligro de la cautividad. Estoy seguro que lo han visto. Han leído la palabra de Dios cuando el Señor le dice a Abraham, ten por cierto que tu pueblo va a ser oprimido 400 años. Así le dijo. Y en Éxodo 12:40, cuando sale el pueblo de Dios de Egipto, se nos dice que estuvieron 430 años en Egipto. Y les voy a decir algo.
La opresión que vivió el pueblo de Dios en esos 400 años, por 320 años, ni se dieron cuenta que estaban siendo oprimidos. ¿Me creerían ustedes si les dijera eso? Quiero mirar esto. Pasaron desde que el Señor le dijo a Abraham hasta cuando el pueblo empezó a clamar 319 años. El Señor dijo, van a ser oprimidos por 400 años. Pero el pueblo de Dios jamás se dio cuenta que estaba oprimido. ¿Saben en qué momento se dieron cuenta que estaban oprimidos? Cuando les quitaron la comodidad, cuando afectaron su economía, cuando ya no los dejaron reproducirse. Pero hermanos, ¿y entonces qué pasó durante esos 319 años? ¿El Señor se equivocaría y no estaban oprimidos? No, sí estaban oprimidos, pero ¿saben cuál es el problema? Que les dieron lo mejor de la tierra de Egipto y prosperaron. Fíjense que muchas veces en el saludo que nos hacemos, ¿verdad? Y preguntamos si el hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, ¿cómo está? Y nos dice, bendecido. ¿Y saben a qué se refiere? A que le está yendo bien. Y cuando vemos al hermano que llega en una troca nueva, ¿qué decimos? Este hermano está bien bendecido, ¿verdad? Porque le está yendo bien. Muchas veces no tiene nada que ver eso con bendición. La bendición de Dios siempre te va a traer más cerca a Él. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que muchas veces estamos oprimidos y empezamos a hacer un sincretismo en nuestra iglesia y no nos damos cuenta mientras todo se vea bien. ¿Los hermanos se ven bien? ¿Su economía está bien? ¿Son buenos diezmadores? Gloria al Señor. Se ve que tienen buenos matrimonios, se ve que tienen hijos también que continúan en la palabra de Dios. Entonces no hay ningún problema, las cosas están bien. Pero, ¿saben? Durante esos años, durante esos años, hermanos, ¿qué fue lo que estuvo pasando? Durante esos años aprendieron el estilo de vida egipcio. Se acostumbraron a sus dioses, se acostumbraron a sus tradiciones, absorbieron su cultura, porque pasaron demasiado tiempo en Egipto sin entender que estaban siendo oprimidos. Y en el momento en que les quitaron la comodidad, empezaron a clamar a Dios. Pero ya tenían 319 años. Cuando vemos la historia de Israel en el desierto, nos damos cuenta lo corrupto que estaba su mente, lo trastornada que estaba, las costumbres que tenían, pero no se dieron cuenta. Muchas veces la iglesia, esa es la situación en la que está. Por eso decía que hay enfermedades silenciosas. Hay enfermedades que nosotros vamos absorbiendo costumbres, vamos absorbiendo tradiciones, vamos absorbiendo maneras de vivir, maneras de hacer las cosas y no nos damos cuenta que estamos siendo oprimidos, por supuesto, hasta que tenemos un problema ya más serio. No me sincronizo. Voy a ponerlo. Ahí estamos. Miren, hermanos, el paganismo es otro problema de la iglesia. Y yo estoy seguro que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo paganizado que estamos hasta que no volteamos a ver la palabra de Dios. Miren, la palabra iglesia tiene implicado ese llamado a salir fuera. La primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia, para sorpresa quizá de alguno, es en Deuteronomio 4:10. Aunque ahí no aparece iglesia como tal, sin embargo la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, ahí en Deuteronomio 4:10 usan la palabra iglesia.
Lo mismo en Salmos 89:5, la Septuaginta usa la palabra iglesia. Entonces la primera mención de la palabra iglesia es usada con la congregación de los santos o con la asamblea del pueblo de Dios. Y hermanos, este pueblo recibe una propuesta cuando está a punto de nacer. Muy bien. Ahí en Éxodo 8:25, cuando Dios está liberando a su pueblo, y ya es inevitable, el faraón está siendo destruido, él va a dejar finalmente al pueblo de Dios, le hace una promesa, una propuesta. ¿Saben qué le dice? Adoren a Dios aquí. No se vayan al desierto. Quédense en el mundo. Y ahí, hermanos, es precisamente donde nace el paganismo en las iglesias. ¿Cuándo? Cuando nos empezamos a quedar en el mundo. ¿Y cuál es la razón por la que Moisés dijo que no deberían de quedarse en el mundo? Bueno, hay dos razones. En primer lugar, para que no aprenda esta iglesia naciente, no aprenda las costumbres y tradiciones de la cultura egipcia. Y en segundo lugar, porque los egipcios, si ven que estos israelitas practican su fe tal como Dios las manda, iban a ser abominables delante de sus ojos. Así es, desde que no habiendo comunión ahí, la iglesia tenía que salir fuera. Bueno, muchas veces nosotros no salimos fuera precisamente para que podamos seguir en el mundo. Y poquito a poquito agarramos sus tradiciones, agarramos sus costumbres. Y hermanos, una vez que una iglesia practica algo por 1000 años, ¿saben qué sucede? La iglesia piensa que eso es lo que deben de hacer. Les voy a decir un pequeño experimento que se ha hecho con los changuitos. Y si hay alguien aquí que estudia la psicología de los animales, la va a entender. Miren, se puso un racimo de plátanos, se puso una escalera y se les dio libertad a los changuitos para que fueran y agarraran un plátano. Pero cuando un changuito se aproximaba y agarraba ese plátano, le caía un balde de agua heladísima. Así es de que, bueno, lo intentaron una vez, lo intentaron 2 veces, pero dejaron de intentarlo. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que los changuitos que les nacieron nunca lo intentaron. Ellos no sabían por qué, pero no se podían agarrar de esos racimos. Ellos no experimentaron el balde de agua fría, pero sabían que no deberían de hacerlo. Se lo heredaron. Y a lo largo de este experimento se dieron cuenta que es muy fácil adoptar ideas, costumbres y tradiciones si se repite lo suficiente. El día de hoy, la iglesia cristiana practica tantas cosas que no están en la palabra de Dios, que jamás practicaron ni los apóstoles ni las primeras iglesias, pero les garantizo que creen que es bíblico, porque se han hecho por 1000 o más años. Así de que una iglesia que permite que entre el paganismo en su manera de vivir, es una iglesia que no es saludable. Les voy a hacer una pregunta. Y si alguien pudiera ayudarme a leer Ezequiel 8:16, por favor, para que despierten un poco. En una ocasión se me durmió un hermano de la iglesia y entonces al que estaba a un lado le dije, ¿lo despierta, por favor? ¿Y qué creo que me dijo? ¿Despierta usted lo durmió. No sabrá que agarrar un pizarrón como los maestros de antes, ¿verdad? Si alguien te ayuda a leer, por favor, Ezequiel 8:16. Entonces me llevó al arca interior del templo del Señor, de la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo junto al sol. ¿Se imaginan ustedes que en el templo de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde está el arca, donde están las tablas de la ley allá dentro del arca, donde hay evidencias del maná,
Templo que Dios instruyó sus medidas y su forma para el uso exclusivo de adorarle y glorificarle. ¿Y se imaginan ustedes un grupo de varones ahí, líderes de Israel, adorando el sol? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es posible que haya llegado hasta el templo? ¿Y dónde está el sumo sacerdote? ¿Y dónde están los fariseos? Bueno, todavía no existían en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿en dónde están los demás sacerdotes? ¿En dónde está el pueblo de Dios? ¿Cómo permiten tal cosa? Simple. Se fue introduciendo y se fue introduciendo y se fue introduciendo hasta que se volvió común. Capaz que la primera vez renegaron un poco, pero por ahí hubo alguien, estoy imaginando nada más, hermanos, por ahí llegó alguien que dijo, si el sol nos da la vida, miren, cuando el sol sale, la naturaleza despierta, es algo maravilloso, es creación de Dios, adorémosle. No sé de qué manera logró entrar al templo de Dios, pero sí les puedo decir que era la tradición de las religiones que estaban alrededor de ellos y se las aprendieron. Y les gustó y lo empezaron a hacer en el templo. Y por supuesto, ese no es el único, ¿verdad? Sería más escandaloso el que sigue si lo vemos. Si alguien abre su Biblia, ahí donde estábamos, pero nada más nos lee por favor Ezequiel 8:14. Estaban endechando a Tamuz en el templo de Dios. A Tamuz se le endechan 40 días. Yo pienso que ustedes deben de estar familiarizados con eso, ¿verdad? Aunque no se imaginan que es para Tamuz, pero en todas las tradiciones paganas a Tamuz se le endechan 40 días hasta que resucita. Así que hay que endecharle, hay que llorarle, porque Él es el Dios de la fertilidad, el Dios de la vida, el Dios de la renovación. ¿Y qué hacen estas mujeres haciendo eso en el templo de Dios? Pues no nos imaginamos cómo llegó ahí, pero era común. Ese es el peligro de la iglesia. Y hermanos, esa es la evidencia de que una iglesia no es sana. Cuando ni siquiera sabe de dónde vienen sus tradiciones, pero se han venido haciendo por miles de años. Y pues nosotros también las hacemos y las practicamos. Ni sabemos de dónde vienen, ni sabemos el trasfondo, pero alguien ahí con astucia ya le hizo unos arreglos, ¿verdad? Y tales arreglos fueron suficientes para que nosotros las practicáramos. No sé si están familiarizados, pero esto sucede mucho en la música. Miren, hay música de todo tipo, ¿no? Que tuvo su éxito y su momento, y que ahora artistas cristianos de manera muy inteligente le cambian la letra. Y ahora ya dice Cristo. Por ahí lo mencionan. Por supuesto que esa canción o canto o lo que sea originalmente tenía un propósito, pero ya ahora nosotros ya lo cristianizamos. Pero ¿en qué momento se tienen que dar estas cosas o se dan estas cosas? Les voy a decir en qué momento se dan. Siempre empiezan con las nuevas generaciones y no les estoy echando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros jóvenes se queden en el templo. O queremos que se vayan al mundo, hermanos. Queremos que se queden aquí, ¿no? Y queremos que alaben a Dios y queremos que estén aquí. Pero estos jóvenes, y digo porque empiezan esas generaciones, ellos no son necesariamente los causantes son el que tiene liderazgo, el pastor, los diáconos, los líderes de la iglesia son los causantes, pero yo no quiero que mis jóvenes se vayan, yo quiero que se queden en el templo. Y hermanos, a ellos les gusta esa música. Y no se los vamos a dar tal cual, ¿verdad? No los vamos a poner a cantar aquí rap o rock pesado o música fea, pero ¿y qué tal si le cambiamos la letra? ¿Y qué tal si esa letra dice Cristo, Cristo, pero con el mismo ritmo y con todo? Nuestros jóvenes se quedan y estamos contentos, pero eso es solo el principio, porque tan pronto dejamos entrar
en el templo de Dios, una práctica que no tiene lugar ni corresponde en el pueblo de Dios. Al rato vamos a encontrar quien esté adorando al sol y quien estén echando a la luz. Miren, hay buenas excusas, les voy a decir que hay buenas excusas. A ver, hermanos, David danzaba, ¿dónde? Y el pueblo se... O sea, tengo argumento bíblico, ¿no? Sí, pero David danzaba en la presencia del Señor en el atrio de los gentiles. Jamás entró en las áreas de santidad del templo a hacer eso, porque el atrio de los gentiles pasó eso. En el atrio de los gentiles suceden muchas cosas, sucedían muchas cosas en el templo, ¿verdad?, del Señor. Pero había puertas que iban aumentando el nivel de relación, de entrega, de devoción y también de oficio, hasta llegar al lugar santísimo, donde ya no podía entrar cualquier persona, ¿verdad? Al lugar santísimo solo entraba ¿quién? ¿Y cuántas veces? Una vez al año. Al lugar santo entraban nada más los sacerdotes descendientes de Leví, y en las demás áreas había diferentes funciones. Pero lo que voy es que muchas veces nuestro argumento para hacer algo no tiene un fundamento bíblico, pero nos vemos en la necesidad de hacerlo, a veces por retener una generación, a veces por complacer una presión, a veces porque el enemigo de nuestra alma viene y toca áreas de nuestra vida, y finalmente tenemos este resultado: iglesias cristianas con costumbres paganas. Si alguien me ayuda a leer Marcos 7:9, hermanos. Marcos 7:9, por favor. Desconozco cuánto tiempo llevo, pero ya me lo termino. Sí, si alguien se pone de pie y le da altura, pues desde su lugar, adelante, hermano, gracias. También tiene validad el mandamiento de Dios para guardar nuestra religión. Fíjese cómo sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a invalidar los mandamientos de Dios para imponer las tradiciones de los hombres, para imponer el pensamiento o la idea de alguien que lo realizó hace unos cuantos años o unos cientos de años antes que la palabra de Dios, que está inestable y perfecta para guiarnos y dirigirnos. Miren, los fariseos convirtieron en algo tan detestable el día del Señor. Y hermanos, el día del Señor es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo precioso. Desde la creación del mundo, el séptimo día el Señor descansó. Pero los fariseos lo hicieron tan amargo que prácticamente no podías hacer absolutamente nada. Y finalmente algo que se ordenó para que tuvieras deleite, para que gozaras tu familia, para que dejaras tu trabajo, para que fueras a escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios, glorificarlo, conocer de Él, se convirtió en algo terrible. ¿Pero por qué lo hacían? Porque valía más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Bueno, hoy en día es muy semejante. Hay iglesias que su paganismo no es la imitación de alguna otra religión o tradición pagana. Muchas veces su paganismo es que siguen al pie de la letra la idea o el concepto o el mandamiento de alguien que se le ocurrió y lo repitió tantas veces que la iglesia piensa que eso es bíblico, y eso muchas veces invalida la palabra de Dios. Por eso yo decía al inicio, debemos de estar de acuerdo en que la democracia de la iglesia no puede invalidar la palabra de Dios. Que si Dios ya estableció algo, la iglesia no puede votar para hacer lo contrario. Una vez que ya está establecido, lo que nos corresponde es acatarlo. Y si alguien me ayuda a leer Isaías 29:3, hermanos, por favor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres. Entonces el paganismo no solamente es la imitación de otras religiones o culturas que la iglesia asimila,
sino muchas veces también ideas y pensamientos de hombres que establecen y los exigen. Y si tienen autoridad a lo largo de los años y las veces que la iglesia lo repita, las siguientes generaciones pensarán que el asunto es bíblico. Les voy a poner un ejemplo porque este ejemplo le sucedió al rey David. Miren, lo voy a mencionar nada más, ustedes lo pueden buscar ahí en Crónicas o también en 1 Samuel, 2 Samuel y leerlo. David decidió que era conveniente traer el arca. Y hermanos, hizo exactamente lo que todos nosotros hacemos. Miren, reunió a todos los importantes de Israel, asumiendo sacerdotes, generales, líderes, oraron y dijeron, si es la voluntad de Dios, vamos a ir a traer el arca. Eso hacemos, ¿no es cierto? Nos juntamos, oramos y decimos, si es la voluntad de Dios, que se haga. Y si no es la voluntad de Dios, que no se haga. Bueno, se fueron. Y si alguien recuerda, se les ocurrió poner el arca en una carreta para que la jalaran un par de güeyes. ¿De dónde salió esa idea? Nos preguntamos. Pues los filisteos habían tenido el arca un tiempo, les fue pero terriblemente mal, sus dioses se cayeron, se decapitaron, los vientres se enfermaron, les salieron, hoy diríamos que es cáncer, ¿verdad? En muchas áreas de su cuerpo, hasta que llegaron a la conclusión, esto es obra del Dios de Israel. Devolvámoslo. Pues ellos pusieron en una carreta, le pusieron unos becerros para que jalaran el arca, y hermanos, tan pronto el arca salió del territorio de los filisteos, por supuesto pusieron también los tumores en forma de oro como ofrenda, se abrieron los vientres, desaparecieron los tumores y fueron bendecidos. Y entonces viene la iglesia, ¿verdad? Y dice, bueno, si ellos haciendo eso les va bien, hagamos lo mismo. Y si le preguntan a David, ¿qué creen que pasó? Cuando Usa quiso detener el arca porque los animales tropezaban y el arca estaba a punto de caer, la tocó, cayó muerto en ese momento, y David se molestó, dice la palabra de Dios. Se molestó porque yo pienso que, al igual que nosotros, Señor, oramos, Señor, tomamos consulta, Señor, te dijimos que si era tu voluntad, y si no era tu voluntad, ¿y qué pasó? Bueno, una vez que David regresa a su palacio y estudia la palabra de Dios, ¿qué creen? En primer lugar, no cualquiera puede tocar el arca, no se puede poner en una carreta, no la puede jalar ningún animal. Hay una familia específica de las descendientes de Leví que fue comisionada para cargar el arca. Entonces, cuando estaban orando, si es tu voluntad, Señor, se haga, y si no es tu voluntad, que no se haga, no estaban realmente orando eso, porque si tú quieres saber la voluntad de Dios, ¿sabes qué haces? Lees la palabra de Dios. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, lees la palabra de Dios. No, Señor, pues si es tu voluntad que pase esto, y si no es tu voluntad que pase aquello. Así oraron ellos, así oramos continuamente nosotros, y terminamos imitando. Aún David, ¿verdad?, que andaba conforme al corazón de Jehová, aún todo el liderazgo que lo apoyaba, terminaron imitando a los filisteos. Hermanos, ¿qué tienen los filisteos que enseñarle al pueblo de Dios? Nada. Y entonces, ¿por qué nos imitamos? ¿Por qué terminamos haciendo lo que ellos hacen? ¿Por qué asimilamos las costumbres de ellos? Entonces, estamos mirando algunos aspectos y ya vamos a llegar. Me acordé de Fernando Ramón, ya vamos a llegar. Ya casi llegamos. Hermanos, hay enfermedades que están matando a la iglesia de Cristo. Enfermedades que han sido tan sutiles porque tristemente no nos preguntamos el porqué de las cosas que hacemos. Las hacía la generación antes que nosotros, las hacía la generación mucho antes que nosotros, ahora las vamos a hacer nosotros. ¿Saben quiénes tuvieron esa conducta y ese fue su argumento? Las mujeres que adoraban a la reina del cielo. Cuando Jeremías les dijo que dejaran de hacerlo porque precisamente era la razón por la que Dios estaba castigando a su pueblo. ¿Y saben qué respondieron esas mujeres? En primer lugar, no vamos a dejar de hacerlo. Pero en segundo lugar, y piensen que fue idea nuestra, también hacían nuestros reyes, también hacían nuestros príncipes.
principales. Nuestros esposos están con nosotros. No estamos aquí solas haciéndolo. Hay generaciones detrás de nosotros haciendo esto. Así es de que no vamos a dejar de hacerlo. Bueno, ese es el mismo argumento de muchas iglesias con prácticas paganas. No las vamos a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque las hacían los antepasados y los más antepasados y los más antepasados, y hoy estamos nosotros aquí y no lo vamos a hacer. ¿Encuentras un argumento en la palabra de Dios? No, pero como sea, le dijeron a estas mujeres a Jeremías, ¿verdad? Como sea, de todos modos vamos a seguir adorando a la reina del cielo. Entonces es un argumento viejo, es un argumento viejo, hermano, no es un argumento nuevo, pero es un peligro muy grande para la iglesia. Por eso el nombre, ¿verdad? La iglesia significa ser llamado afuera. Por supuesto que el Señor Jesucristo dijo al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los protejas del mal. Esto es, que no se mezclen con el mundo. Es necesario que estemos aquí para dar testimonio de la verdad. Es necesario que vivamos una vida cristiana para dar esperanza y para que haya una razón y un motivo para predicar el Evangelio de Cristo. Pero no podemos asimilar al mundo en la iglesia. La iglesia, tiene un manual de instrucciones, tiene una forma de hacer las cosas, y la iglesia debe de apegarse a la manera en la que Dios estableció todas estas cosas. Y hermanos, vamos a ir ya a los puntos finales. Y para esto vamos a leer 3 versículos. Hermanos, la identidad es de suma importancia para la iglesia. Miren, la razón por la que terminamos imitando a los paganos o terminamos imitando a los filisteos, vaya el ejemplo, es porque no sabemos quiénes somos. Miren, si ustedes hacen memoria del 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9 nos dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Dice que los injustos son los pecadores. Vaya, los pecadores no heredarán el reino de Dios. Y llámale mentiroso, llámale fornicario, llámale adúltero, llámale borracho, llámale maldiciente, no van a heredar el reino de Dios. Algunos de nosotros eso éramos, dice el apóstol, ¿verdad? Pero fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos santificados por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjense el problema de la identidad. Es válido, el apóstol Pablo lo menciona más de alguna ocasión, pero es válido que el cristiano se identifique con un pecador a fin de traerlo a los pies de Cristo. Pero no es válido que el cristiano piense que es un pecador, porque los pecadores no van a heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo no le escribe a pecadores arrepentidos que viven en Éfeso, le escribe a santos. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo, porque fuimos sellados, alguien mencionó, ¿verdad? Sello del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios, fuimos apartados para Él. Y un peligro muy grande es que ni siquiera sepas quién eres. Y continuamente te identifiques como un pecador. Repito, es válido para el evangelismo. Es válido para apelar a la situación o necesidad de alguien que no conoce a Cristo. Pero el que conoce a Cristo ha dejado de ser un pecador. El apóstol Pablo dice que él no es pecador como los gentiles. ¿Por qué no? Pues porque precisamente fue lavado por la sangre de Cristo. ¿Y por qué es tan importante la identidad? Porque si tú sigues creyendo que eres un pecador, ¿sabes qué va a pasar con tus pecados? ¿Qué hacen los pecadores, hermanos? Pecan. ¿Qué hacen los mentirosos? ¿Qué hacen los ladrones? ¿Qué hacen los fornicarios? Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Los hijos de Dios no hacen esas cosas, ¿verdad? Porque los que practican tales cosas no lo heredarán. Y los hijos de Dios sí lo van a heredar, ¿verdad? Entonces, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Quiere decir que el que ha nacido de nuevo es santo. Pero miren qué difícil es tomar esa identidad. Porque miren, solo para que lo experimenten, levante la mano de ustedes el que sea santo. ¿Ya se dieron cuenta? Lo difícil es creer una realidad. Somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque fuimos justificados, ¿verdad? Fuimos santificados.
pero se nos hace tan difícil identificarnos. ¿Pero saben por qué? Porque se nos hace más fácil decir, soy un pecador arrepentido. Y digo, ay, qué bonito, como sea, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque, hermanos, sin santidad, ¿qué? Sin santidad no vas a ver al Señor. Entonces, si eres un pecador arrepentido, felicidades. Todo el mundo vas a quedar al reino de los cielos. Pero si eres un hijo de Dios, si realmente has creído en el Señor Jesucristo y le creíste que murió por tus pecados, por todos tus pecados, y ahora estás camino a ser más semejante a Él, a servirle de mejor manera, pues ciertamente eres santo. Pero entonces la identidad es algo muy importante en la iglesia. El Hijo de Dios necesita saber quién es para que entienda que hay cosas que no le convienen a los santos. Hay cosas que no convienen a los santos. Hay lugares que no es conveniente que un santo esté ahí. Hay conversaciones que no conviene que un santo se involucre. Hay amistades que no es conveniente que un santo tenga. Pero un pecador sí los puede tener. Un pecador sí puede ir. Un pecador sí puede hacer. Y la identidad es el punto final. Entonces, para agilizarlo, hermanos, por favor, les voy a pedir que me ayuden con estas lecturas. Primeramente, Efesios 2:19. Y ya para que terminemos. Ya no somos extranjeros, sino somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, no somos extranjeros, ¿verdad? Ni advenedizos. Somos miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Pagaron por nuestros pecados. No podemos ir a nuestra vieja identidad para excusarnos de nuestros pecados. Debemos de entender nuestra nueva identidad para que nuestra iglesia sea saludable y nosotros evitemos conductas, palabras, situaciones que no convienen a los santos. Y si alguien me ayuda a leer, por favor, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora... Esta identidad de nuestra mente, vamos a entrar en la confusión tan grande que hay en nuestro mundo. La gente ya no sabe quién es. El varón ya no sabe si es varón o no, la mujer ya no sabe si es mujer o no. Hay una confusión enorme en el mundo, pero vaya, es natural. El problema es cuando la iglesia ya no sabe lo que es. El problema es cuando la iglesia ya idealizó tanto a los santos, que si yo les digo que soy santo, me van a decir, ¿dónde está su odor? ¿Verdad? Y me van a decir, hermano, pero ¿por qué no peca? Si les digo que no peco, sería mentiroso y haría mentiroso a Dios porque me está diciendo arrepiéntete. Confiesa tus pecados, y eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces los santos pecan. Los santos, mientras estemos en este mundo, por eso dije inicialmente, batallamos con nuestra carne, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestra forma de vivir, pero el Señor va perfeccionando nuestras vidas por medio precisamente de la predicación, de la comunión entre hermanos. Y de ahí, hermanos, lo terrible de un falso testimonio. A lo que me refiero a aquellos que desde chiquito, miren, si alguien ha ido a la iglesia desde chiquito, ¿quién ha ido a la iglesia desde niño? Levanta su mano, por favor. Gracias, hermano. Usted la hace. Hermano, cuando lo traían a la iglesia le exigían a sus papás cierta conducta, porque es cristiano. El problema es que no se le exigían allá afuera. Bueno, a mí sí. Y usted aprendió. Usted aprendió que en la iglesia tenía que comportarse de cierto modo. Pero allá afuera no sentía esa presión de Señor. No sentía. Allá afuera tenía más libertad. Finalmente, si alguien lo conoció allá afuera, y un día vino y lo vio en la iglesia, usted es cristiano. Pues resulta que sí. Y luego, no, pues es que a mí me enseñaron que delante del pastor, cuidado, ¿verdad? O delante de ciertos hermanos que son muy entregados, compórtate. Pero afuera, dile como quieras. Es
Es el problema del falso testimonio, hermanos. Tarde que temprano sale a la luz y es tropiezo. En cambio, el testimonio auténtico. Y vamos a escoger a él también de chiquito ibas a la iglesia. Ah, ¿quién de algo auténtico? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, alguien de aquí, a ver, ¿quién de chiquito iba a la iglesia? Alguien no está, hermano. Espérate. Ya, acabo ya estamos terminando. Miren, la hermana era traviesa en la iglesia y traviesa afuera. La miraban y hacía sus desórdenes aquí y allá. El detalle es que era la misma. Quien la conociera afuera, la conocía aquí y era la misma. Y finalmente un día, el Señor empezó a transformar su vida. Y hermanos, es un gran testimonio. Porque te conozco. Sé quién eras, sé cómo te conducías, sé cómo hablabas, sé lo que hacías. Y Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Hermanos, ese es un testimonio auténtico. El peligro es cuando no sabemos quiénes somos y pensamos que los cristianos tienen que ser totalmente honestos, totalmente íntegros, totalmente todas las cosas que decimos. Y cuando no llenamos esos zapatos, pretendemos. Y el detalle es que tarde que temprano salen las cosas a la luz y causamos más daño del que nos pudiéramos imaginar. Y finalmente, hermanos, en Efesios, el apóstol Pablo dice que fuimos elegidos, predestinados, justificados, santificados, y miren, glorificados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de que vamos a llegar a la presencia de Dios. Entonces, esa identidad que Cristo nos compró, porque los que le recibieron, los que creen en su nombre, recibieron la potestad de ser llamados, esa identidad que nos compró fue demasiado cara para que sigas pensando que eres un pecador como excusa para seguirte comportando como un pecador. Esa identidad, por supuesto, que inicia en cada uno de nosotros, pero imagínense una iglesia donde cada uno sabemos que fuimos comprados, sabemos el precio que se pagó por nosotros y sabemos que somos santos no por nuestras acciones, pero por lo que Cristo hizo en nosotros. Es una iglesia que, si mencionábamos todas las características de una iglesia saludable, pues es una iglesia que persigue todas esas características porque sabe el precio que se pagó. Es una iglesia que es fiel a la palabra de Dios. Es una iglesia que recibe una predicación cristocéntrica, expositiva, si se puede. Es una iglesia que persigue la sana doctrina. Es una iglesia que manifiesta y ejercita el fruto del Espíritu. Es una iglesia que su liderazgo es bíblico. Es una iglesia que está comprometida con la gran comisión. Y es una iglesia que practica el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Entonces, aquí terminamos. Cristo se va a presentar a una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. No va a fallar. A mí me gusta mucho, ahí mismo en Efesios, cuando revelando al apóstol Pablo estos misterios, este poder de Dios, hay una porción donde dice que la herencia de Cristo está en los santos. Tú eres su recompensa. Tú eres lo que Él va a recibir por su sacrificio en la cruz. Tú eres por lo que Él vino, murió y resucitó. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo te vas a presentar? Tristemente, hay quienes se van a alejar avergonzados, dice el apóstol Juan. Pero no queremos ser ninguno de nosotros. Así que necesitamos saber quiénes somos para que nuestra iglesia también sea una iglesia saludable. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Les agradezco que no se hayan dormido. Vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, Señor, nos gozamos de tu santa palabra. Y Padre, nos gozamos por la paciencia que tienes para con nosotros. Amén, Señor. Gracias. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias. Y te pedimos, Señor,
que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, esa sangre derramada, no sea en vano. Que en nosotros produzca santidad, que en nosotros produzca justicia, que en nosotros produzca integridad. Señor, que tú tengas contentamiento con la obra de tus manos, que voltees a ver a tu iglesia y veas el sacrificio de tu Hijo y la respuesta de un pueblo que te ama y que reconoce que nada somos sin ti. Amén. Padre, perdona nuestros pecados, porque ciertamente es lo que más rompe con esa preciosa comunión y más atrás a esa perfección que estás haciendo en nuestras vidas. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a ser auténticos, a no tener que fingir o pretender. Amén. Y a tus iglesias, Padre, da sabiduría a sus pastores, da sabiduría a sus líderes y da sabiduría a la iglesia en general. Amén, Señor. A fin de que, Señor, puedas decir, esta es la obra de mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén, Señor. Te amamos, Padre, te adoramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.